Llevaba semanas dándole vueltas a la idea de meterme en aquel circo abandonado. No sé, algo me llamaba, una mezcla de curiosidad y una pizca de morbo, supongo. Desde la carretera se veía como un esqueleto gigante y descolorido. Siempre fui de los que se meten donde no les llaman, un poco por aventura, otro poco por sentir algo distinto. La vida en el pueblo era demasiado tranquila, demasiado predecible. Necesitaba un susto, quizá, o simplemente algo que contar. Esperé a que cayera la noche. Una noche sin luna, perfecta para pasar desapercibido. Salté la valla metálica oxidada con más facilidad de la que esperaba. El aire dentro olía a polvo, a lona vieja y a algo más, algo difícil de definir. Lo primero que vi fueron las carpas. Enormes, desinfladas, con jirones ondeando al viento como banderas fantasma. La lona, antes brillante, ahora era un lienzo sucio y desgarrado que apenas cubría la oscuridad que había dentro. El silencio era casi palpable, no el silencio tranquilo del campo, sino uno denso, cargado, como si el propio aire contuviera la respiración. Cada paso que daba sobre la hierba seca parecía un trueno. Me dirigí hacia donde intuía que estaba la arena principal, la carpa más grande. Por el camino, tropecé con cacharros viejos, trozos de madera, lo que parecían ser restos de decorados, todo cubierto por una capa uniforme de mugre. Y entonces las vi, las jaulas, hileras de ellas, vacías, algunas volcadas, otras con las puertas abiertas de par en par, como si lo que había dentro hubiera salido por su propio pie. Un escalofrío me recorrió la espalda. Imaginé a los leones, a los tigres, incluso a los monos que podrían haber vivido allí. ¿Qué fue de ellos? ¿Se los llevaron? ¿O simplemente desaparecieron? La idea de que algo los hubiera hecho huir no me gustó nada. El aire se volvió más frío de repente, a pesar de que era una noche de verano. O quizá era mi propio miedo el que me hacía sentir así. La adrenalina empezaba a hacer su trabajo, agudizando mis sentidos. Escuché un sonido, un crujido lejano, como si alguien pisara algo frágil. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. El silencio volvió a caer, pesado, burlón. ¿Fue solo mi imaginación? Decidí entrar en la carpa principal. La entrada estaba rasgada, como una boca gigante y sin dientes. La oscuridad dentro era casi total, solo rota por finas rendijas de luz de luna que se colaban por los desgarros de la lona. El olor dentro era aún más fuerte, una mezcla rancia de sudor, animales, palomitas viejas, y ese algo indefinible que ya había notado fuera, un hedor a abandono, y algo que no debería estar allí. Saqué la linterna del móvil, aunque la usé con cuidado, solo para guiarme. El haz de luz bailaba sobre las gradas vacías, las lonas caídas y el círculo de tierra central, donde una vez hubo risas y aplausos. Las gradas parecían mirarme, filas y filas de asientos mudos, testigos silenciosos de lo que fuera que hubiera pasado aquí. Podía casi escuchar los ecos de la multitud, un murmullo bajo y perturbador. Caminé despacio hacia el centro de la arena. La tierra estaba revuelta en algunos sitios, como si algo grande y pesado hubiera sido arrastrado. Intenté no pensar en qué podría haber sido. Fue entonces cuando lo oí de nuevo. Más cerca esta vez. Un rasguño suave, como uñas sobre madera vieja, provenía de detrás de unas lonas caídas a un lado de la arena. El vello de la nuca se me erizó. Apagué la linterna al instante. La oscuridad me envolvió, total e impenetrable. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, un tambor frenético en el silencio. El rasguño paró. Esperé. Cada segundo parecía una eternidad. El aire se sentía más pesado aún, difícil de respirar. ¿Qué clase de animal, o cosa, haría ese ruido? De repente, un suspiro. Suave, casi inaudible pero claramente humano. Venía del mismo sitio que el rasguño. No era un animal. Era algo, o alguien. El pánico empezaba a nublar mi juicio. Quería salir corriendo, pero mis pies parecían pegados al suelo de la arena. Mi mente gritaba peligro.
pero una parte estúpida de mí quería saber qué era. Encendí la linterna de nuevo, esta vez apuntando directamente hacia las lonas caídas. El haz de luz temblaba en mi mano. La oscuridad retrocedió un poco, revelando la pila de lona sucia y desgarrada. Aparté una de las lonas con el pie, con el corazón en un puño. Lo que vi no era lo que esperaba. No era un animal salvaje, ni siquiera una persona sin hogar buscando refugio. Era un maniquí, o al menos eso parecía al principio. Un maniquí de ventrílocuo grande, casi del tamaño de un niño, vestido con un traje de payaso anticuado y raído. Estaba sentado, con las piernas cruzadas de forma antinatural y la cabeza ladeada, como si me estuviera observando. Su cara pintada de blanco, con una sonrisa roja exagerada y ojos fijos, me provocó un escalofrío más profundo. ¿Un maniquí? ¿Eso era todo? Sentí una punzada de decepción, extrañamente mezclada con alivio. Pero entonces recordé el rasguño, el suspiro. Un maniquí no hace esos ruidos. Me acerqué con cautela, la linterna fija en la cara inexpresiva del muñeco. Parecía viejo, descuidado. La pintura agrietada, la ropa descolorida. Un simple objeto abandonado, ¿verdad? Extendí la mano temblorosa para tocarlo, para confirmar que era solo madera y tela. Pero antes de que mis dedos lo alcanzaran, su cabeza se movió. Lenta, crujiendo, giró para mirarme directamente. No era el movimiento suave de un mecanismo, era un giro seco, antinatural. Y los ojos. Dios, los ojos. No eran de cristal, parecían húmedos, y me veían. Abrí la boca para gritar, pero ningún sonido salió. Mi garganta estaba cerrada por el terror puro. El muñeco ladeó aún más la cabeza, como si esperara algo. Y entonces, la sonrisa pintada pareció estirarse un poco más, revelando algo en el interior de la boca de madera. No eran dientes tallados, eran pequeños, afilados y blancos. Un sonido bajo y sibilante salió de esa boca. No eran palabras, era más bien un susurro de aire, pero cargado de una malicia que helaba la sangre. Sentí que me estaba invitando a acercarme. El instinto de supervivencia finalmente se impuso al miedo paralizante. Di un paso atrás, tropezando con la lona que había apartado. El muñeco no se movió, pero su mirada me siguió. Me levanté a trompicones y eché con acento agudo a correr. No miré atrás. Solo corrí a través de la oscuridad de la carpa, tropezando con los obstáculos invisibles en mi camino. Escuché algo detrás de mí, no pasos, sino un sonido arrastrado, como si algo pesado y rígido se moviera por el suelo. El muñeco. Sabía que era el muñeco. Salí de la carpa por el mismo desgarro por el que había entrado, sin importarme rasgarme la ropa. Corrí por el terreno del circo, pasando junto a las jaulas vacías. Mientras corría, juraría haber escuchado un lamento bajo proveniente de una de ellas. Un sonido triste, casi humano, pero con una calidad animal extraña. Las jaulas vacías no estaban tan vacías después de todo. Llegué a la valla, la salté de nuevo, esta vez con menos gracia, pero con mucha más urgencia. No paré hasta que estuve en la carretera, a salvo de los límites del circo. Me detuve, jadeando, el aire frío quemando mis pulmones. Miré hacia atrás, hacia la masa oscura y silenciosa del circo abandonado. No se veía nada, pero sentía las miradas. La sonrisa del payaso, los ojos húmedos, el sonido arrastrado y el lamento de las jaulas. Todo se mezclaba en mi cabeza, una pesadilla de la que no podía despertar. Esa noche no dormí. Cada sombra parecía alargarse, cada crujido en la casa me hacía saltar. Estaba solo en mi habitación, pero sentía que no estaba solo. Los días siguientes fueron igual. No podía quitarme la imagen de esa cara de madera de la cabeza, y la sensación de que algo me había seguido a casa. Empecé a notar cosas. Pequeñas cosas. Objetos que se movían solos, sombras que pasaban por el rabillo del ojo, susurros que parecían venir de las paredes. Intenté contárselo a alguien, a mi mejor amigo,
pero las palabras sonaban ridículas al decirlas en voz alta. Un muñeco de circo que se mueve. Sonaba a locura. Así que me lo guardé para mí. Pero el miedo seguía ahí, creciendo, alimentándose de mi insomnio y mi paranoia. La casa, antes mi refugio, se sentía extraña, contaminada. Una noche, me despertó un sonido. El mismo rasguño que había oído en el circo. Venía de debajo de mi cama. Me quedé petrificado. El corazón me latía desbocado. El rasguño era suave, rítmico, como si algo estuviera intentando salir. Luego, el suspiro. Justo debajo de las tablas del suelo. Frío y húmedo, como el aliento de alguien que lleva mucho tiempo bajo tierra. No pude más. Me levanté de un salto, encendí todas las luces de la habitación. No había nada, solo sombras normales, muebles, mi propia ropa tirada por ahí. Pero la sensación permanecía. La de que algo, o alguien, estaba muy cerca, escondido, esperando. La misma sensación que tuve en el circo. Empecé a investigar. Busqué en internet sobre el circo abandonado. Encontré noticias viejas. Hablaba de un cierre repentino hace años. Sin explicaciones claras. La gente del pueblo no hablaba mucho del tema. Los pocos que lo hacían murmuraban sobre mala suerte, cosas raras. Algunos decían que los animales se volvieron locos. Otros, con la voz baja, mencionaban a un payaso. Un payaso particular. El ventrílocuo del circo y su muñeco estrella. Decían que el muñeco tenía vida propia. La historia más recurrente era que el ventrílocuo se obsesionó con el muñeco. Hablaba con él como si fuera una persona real. Y el muñeco supuestamente le respondía. La noche del cierre, hubo un incidente. Nadie sabía exactamente qué pasó. Solo que hubo gritos, pánico, y que el ventrílocuo y su muñeco desaparecieron. Y no solo ellos, algunos animales también. Los leones, los tigres, los que estaban en esas jaulas que yo vi vacías. Como si algo los hubiera liberado, o peor, se los hubiera llevado. La idea de que el muñeco tuviera algo que ver con eso, con la desaparición de animales salvajes, era absurda. Pero no podía sacármela de la cabeza. Y luego estaba la sensación de ser observado. Constante. En casa, en la calle, incluso cuando estaba solo. Sentía esos ojos fijos sobre mí. Una tarde encontré algo en mi mesita de noche. Algo que no recordaba haber puesto allí. Una pequeña astilla de madera. Parecía tallada. La recogí, sintiendo una repulsión instintiva. Tenía una forma extraña, curva, y en un extremo, algo que parecía una pequeña muesca, como si fuera parte de algo más grande. La tiré a la basura de inmediato, pero al día siguiente, encontré otra. Esta vez, en el suelo del salón. Un poco más grande, con la misma forma curva. Empecé a encontrarlas por toda la casa. Pequeñas piezas de madera, siempre con esa forma curva y esa muesca. Como si alguien estuviera dejando un rastro. O construyendo algo. El pánico se apoderó de mí de nuevo. No era solo el muñeco en el circo. Algo de allí, algo relacionado con él, me había seguido. Estaba en mi casa. Las piezas de madera parecían partes. Partes de algo. ¿De qué? La respuesta obvia me heló la sangre. Partes de un muñeco. ¿Se estaba reconstruyendo en mi propia casa? ¿O era que había más de uno? La idea me hizo sentir náuseas. Me sentía acorralado. Los ruidos por la noche empeoraron. Ya no eran solo rasguños y suspiros, eran pequeños golpes, como si algo estuviera ensamblándose en la oscuridad. Y a veces, un crujido. El mismo crujido seco y antinatural que hizo la cabeza del muñeco cuando giró para mirarme en la carpa del circo. No podía dormir, no podía comer. Mi vida se redujo a buscar esas piezas de madera y a intentar no perder la cabeza por el miedo. Estaba agotado, al límite. Una mañana, al despertar, encontré una pieza en mi almohada. La más grande hasta ahora. Tenía la forma de una mejilla, de madera, con restos de pintura blanca agrietada.
Estaba fría al tacto. Y sentí que no la había dejado allí. Algo la había puesto mientras dormía. Algo que había estado en mi habitación. Muy cerca de mí. Esa fue la gota que colmó el vaso. No podía seguir viviendo así. Tenía que hacer algo. Tenía que enfrentarme a lo que fuera que me estaba persiguiendo. Mi mente, retorcida por el miedo y la falta de sueño, llegó a una conclusión horrible. Si las piezas aparecían en mi casa, ¿dónde estaba el resto? La respuesta me golpeó como un puñetazo en el estómago. El muñeco no se estaba reconstruyendo. Estaba completándose. Con partes que encontraba... ¿Dónde? Recordé las jaulas vacías. Recordé el lamento que escuché. Recordé las historias de los animales desaparecidos. Y la historia del ventrílocuo. El muñeco. El circo. Los animales. El ventrílocuo. Todo estaba conectado. Y yo, al entrar en ese lugar, me había metido en algo mucho más profundo y oscuro de lo que jamás imaginé. No sé qué va a pasar. Sigo encontrando las piezas de madera. Y los ruidos por la noche no cesan. Solo sé una cosa. El espectáculo aún no ha terminado. Y yo soy parte de él ahora.